Delgado y hoy vamos con el capítulo 6, vamos a irnos hasta el capítulo 11. Esperemos avanzar lo suficientemente rápido para llegar a tanto. Bueno, y sin más, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a iniciar con el capítulo 6 del Génesis, versículo 1. Tengan ahí su Biblia a la mano. Dice así: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase de 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Esto es muy interesante porque aquí se da a veces una confusión. Se creyó por algunas personas que los hijos de Dios se refería a los ángeles. Luego entonces, ¿cómo es que los ángeles se unieron a las mujeres, hermosas mujeres? Pero si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta de que en realidad no es así. Recordemos que venimos manejando dos líneas. La línea de aquellos que aman al Señor, que honran su nombre, y la línea de aquellos que son malvados, por así decirlo. Aquellos que hacen su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pues aquí los hijos de Dios son aquellos que siguen a Dios, que aman a Dios. Las hijas de los hombres son las hijas de aquellos hombres que no siguen a Dios. Entonces aquí pasa algo terrible, algo que de alguna manera era de esperarse, que se juntan las dos líneas, la línea del bien y la del mal. Se juntan, se unen, se mezclan y prácticamente desaparece la línea del bien. Por eso dice en el versículo 3, dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase de 120 años. Y dice en el 4, entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Esto de gigantes es más metafórico que otra cosa. Los gigantes, los grandes hombres, los hombres famosos son aquellos que son famosos sin Dios. Son los que llaman la atención incluso más que Dios. De esto nos habla mucho Génesis. Aquellos que quieren llegar al cielo por ellos mismos, no por la gracia de Dios, no con la ayuda de Dios. Y lo vamos a ver en la Torre de Babel. Por eso dice, hombres, que había gigantes en la tierra. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron héroes de la antigüedad, hombres famosos. Hombres famosos, pero alejados de Dios. Hombres grandes héroes, pero alejados de Dios. Como hoy en nuestra sociedad, hombres y mujeres famosas, pero muy alejadas de Dios, que nunca mencionan a Dios, salvo como un saludo, meramente como una cortesía, que a veces les da vergüenza hablar de Dios. Pues de estos hombres se habla, y lo más importante aquí es que las dos líneas se han unido. Entonces, ahora sí que Dios, ¿para dónde se va a hacer? Ahora, ¿quién seguirá a Dios? Es lo que vamos a ver a continuación, pero las consecuencias las vemos en el versículo 5. Dimos un adelanto la semana pasada. Dice el versículo 5: Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal.
Luego de esto, pues, de esta unión, de esta mezcla de las dos líneas, dice, la maldad del hombre en la tierra era grande. Si ya de por sí era muy grande con la descendencia de Caín, ahora que se unen la descendencia de Caín y la descendencia de Set, es todavía mayor. La corrupción se va a generalizar por toda la tierra. Y todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Esto de se arrepintió Dios son palabras muy fuertes. Otros textos de la Biblia dirán que Dios nunca se contradice, nunca se desdice. Por eso, un rato más después de leer la Biblia, vamos a pasar los temas pequeñitos como lo hemos hecho las anteriores sesiones, y vamos a explicar a fondo esto de que Dios se arrepintió. Pero algo sí nos deja muy claro, y es que la maldad ha crecido muchísimo. Sí, por eso el autor del libro sagrado nos dice que Dios se arrepiente y que se aflige, se pone triste en su corazón de ver tanta maldad. Yo no sé si el mismo autor escribiría lo mismo el día de hoy respecto a Dios, que se ha arrepentido, o por lo menos que se pone triste en su corazón por ver tanta maldad el día de hoy. Versículo 7 dijo: borraré de la superficie de la tierra esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Otra vez palabras muy muy fuertes de parte de Dios, que son desencadenadas por la maldad humana, que ahora se ha generalizado. Versículo 8: Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Hay un justo, finalmente aparece un justo, que es en este caso Noé, que se gana el cariño de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo. Set era un hombre justo, así como Jesús. ¿Se acuerdan que lo vimos ya? Pues Noé es un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. También vimos a un hombre que ya caminaba con Dios, a Enoc, y ese mismo Enoc fue llevado por Dios hasta el cielo. Bueno, Noé pues es de estos hombres que caminan con Dios, un hombre justo. Versículo 10: Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Versículo 11: el mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. La corrupción del corazón humano, del ser humano, lleva a la violencia, y esta a su vez lleva al sufrimiento, al dolor, a la división generalizada. Sigo leyendo: miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Otra vez el autor sagrado sigue insistiendo en la maldad. Todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Incluso, muchos de ellos querían hacer el bien, pero terminaban haciendo el mal. Esto es un misterio que sigue hoy todavía en el ser humano. Y lo va a descifrar San Pablo, o lo va a describir más que descifrar. Nos va a decir algunas palabras que vamos a ver en un momento más, para que entendamos por qué el ser humano sigue con esta tendencia al mal. ¿Y qué dice la Iglesia al respecto? Versículo 13: y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Los siguientes versículos, Dios le va a dar las pautas, los lineamientos a seguir por Noé para construir el arca. Un arca, y esto es muy importante, de madera. El instrumento de salvación en el diluvio es un arca y es de madera. Esto lo digo porque el instrumento de salvación en tiempos de Jesús es una cruz y es de madera. ¿Sí? De hecho, aunque no lo vamos a ver a tanto detalle, Jesús
y Noé son prefigura, o más bien, Noé es prefigura de Jesús. Lo que vemos en Noé lo vamos a ver también en Jesús, lo bueno, no lo malo. Abel es prefigura también de Jesús. Como Adán es prefigura también de Jesús. Como Moisés va a ser prefigura de Jesús. Todos estos personajes muy importantes en el Antiguo Testamento nos van a ir dando pistas de quién va a ser Jesús. Dice, me quedé en 17. Por mi parte voy a mandar un diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que tiene aliento y vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Versículo 18. Pero contigo voy a firmar mi pacto. Otras Biblias dirán mi alianza. Es más claro, alianza. Y ahorita vamos a ver por qué. Y entrarás en el arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. El arca también es una prefigura de la iglesia. Para salvarnos necesitamos entrar en el arca. Para salvarnos de toda la maldad que va a brotar por todos lados, necesitamos estar dentro del arca de la iglesia o la barca de Pedro. ¿Sí? Vamos al siguiente capítulo, capítulo 7. Y aquí vamos a leer solo unos cuantos detallitos, no es mucho. Versículo 1. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. No hay más justos que Noé. De todos los animales puros tomarás contigo 7 parejas de cada especie, cada macho con su hembra. De los animales impuros tomarás un macho con su hembra. Del mismo modo, de las aves del cielo tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, con el fin de que se conserven las especies. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Aquí entran los números, la importancia de los números que está en toda la Biblia. El 7, que significa alianza, también significa plenitud. El 40 significa tiempo de prueba. Entonces la lluvia va a caer durante 40 días y 40 noches. Vamos más adelante. Capítulo 7, versículo 17. El diluvio cayó durante 40 días sobre la tierra. Crecieron pues las aguas y elevaron el arca muy por encima de la tierra. Las aguas subieron y crecieron enormemente sobre la tierra y el arca flotaba sobre las aguas. Les decía, es esta prefigura, el arca de Noé, de la iglesia. Para estar libres, para estar salvados, para estar protegidos de la maldad, hay que entrar en la iglesia. Pero de verdad, o sea, no nada más de que voy y cumplo, no, de veras, de verdad, empaparte, conocer lo que es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y para salvarnos hay que ser parte del cuerpo de Cristo. No solo es cumplir y ya, es entrar, es ayudar, es apoyar, es empaparme de todo lo que es la iglesia. Hay gente que me ha dicho que no encuentra una iglesia donde puede estar a gusto. Tampoco es que se trate de que estés bien a gusto, bien tranquilo, porque donde hay seres humanos siempre habrá problemas, siempre habrá circunstancias difíciles, pero aún así hay que perseverar, ¿sí? Como esta arca que las aguas la golpeaban, la levantaban, la movían, pero aún así el Señor la sostiene, así a su iglesia. Versículo 22. Todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene aliento, murió. Aquí toda la maldad aparentemente desapareció. Pareciera que ya no hay maldad en la tierra. Toda esa descendencia malvada, toda esa gente que hacía el mal, ya no existe, murió. Entonces, uno diría, bueno, a partir de Noé hasta hoy ya no hubo más maldad en la tierra. Evidentemente sí la hay. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante qué pasó. Si ya todo desapareció, ¿por qué sigue habiendo maldad? Así perecieron todos los seres vivientes que había sobre la tierra, desde el hombre hasta los animales,
los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la superficie de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Solo queda Noé, el líder, y los que estaban con Noé en el arca. En este caso son sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas se salvan gracias al arca, ¿sí? Y gracias a que obedecieron a Noé. También eso es importante. El último versículo dice: las aguas se impusieron sobre la tierra durante 150 días. Vamos rápidamente al capítulo 8. Por cierto, estoy transmitiendo esto mismo. Ayer empecé a transmitirlo por Facebook. Hubo un buen apoyo. Recuerden, tenemos página también en Facebook, en Instagram, en YouTube. Esta es la manera en la que evangelizamos, ¿no? Por eso, siempre que la gente me dice, qué bueno, yo le digo, bueno, si le parece bueno, haga una oración por nosotros, porque no es fácil, es complicado. Les digo, esta semana fue muy complicada, tal vez por eso hoy no estoy tan cómodo, pero las cosas que son cómodas, esto es muy importante, las cosas que son cómodas, la mayoría de las veces no vienen de Dios. Eso es muy importante. Si el diablo ve que tú haces algo y te deja hacerlo, tal vez eso que estás haciendo no le afecta en lo más mínimo. Entonces él tiene que esforzarse por ponerte piedritas o piedrotas en el camino. Por eso les repito, ojalá y puedan hacer una oración por nosotros, porque no es fácil lo que pareciera que sí, ¿verdad? Y de hecho yo creo que podría hacer muchísimo más, pero por mi pereza no lo hago. Pero sí hay un combate. Hay un combate que se da y del cual estoy muy claro, muy cierto que hay que pelearlo y que no hay que confiarse en ningún momento. Eso lo veíamos la semana pasada. Nunca hay que confiarse. Dice, entonces Dios se acordó, versículo 1, se acordó de Noé y de todas las fieras salvajes y de los animales que estaban con él en el arca. La pregunta aquí, ¿de veras Dios se le olvidó? Son formas que tiene el escritor de hablar de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas descendieron. ¿Se acuerdan que estaban las aguas, el caos, Génesis capítulo 1? Y viene el Espíritu de Dios que aleteaba por encima de las aguas. Con Noé tenemos un nuevo Génesis. Un nuevo principio, un nuevo comienzo, y se van a repetir muchas cosas que ya pasaron en el capítulo 1. Entonces se cerraron los manantiales que brotaban del abismo, como también las compuertas del cielo, y la lluvia cesó de caer sobre la tierra. Las aguas iban bajando sobre la tierra con flujo y reflujo. Empezaron a descender después de los 150 días. El día 17 del 7º mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Estos montes de Ararat están al norte de Turquía. De hecho, hay una región donde se dice que está el arca de Noé, y tiene una forma más o menos como de un arca, pero no se sabe a ciencia cierta. En este monte Ararat, que es de los más altos de aquel lugar, casi todo el año hay nieve, entonces es muy difícil acceder y luego investigar si lo que está ahí enterrado es el arca de Noé. Muchos dicen que sí, no lo sabemos. Sí, vamos un poquito más adelante. Versículo 16. Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también contigo a todos los seres vivientes que tienes dentro de todas las especies, aves, animales, bestias, reptiles que se arrastran por el suelo, que pululen y llenen la tierra y se multipliquen. Otra vez, lo que veíamos en el Génesis capítulo 1, que los animales llenen la tierra, se multipliquen. Salió pues Noé con él, sus hijos, su esposa y sus nueras, todos los animales salvajes y domésticos, todas las aves y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, los ofreció en sacrificio sobre el altar. También en Génesis 1, aunque no lo vimos mucho,
la creación de Dios es como la creación del templo. Dios va creando un templo, por eso en el día 7 descansa y es el día dedicado al Señor. Aquí nuevamente, cuando Noé baja del arca, lo primero que hace es poner un altar, porque está emulando un poquito lo de Adán, lo de Génesis capítulo 1. Versículo 21. Al aspirar el aroma agradable, Yahvé decidió: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. La naturaleza humana es una naturaleza dañada, herida, dirá el catecismo. Desde la infancia, dice aquí, el hombre está inclinado al mal, tiende a hacer el mal. A esto se le llama concupiscencia, la inclinación que todos tenemos al mal. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Vamos al 9, ya casi. Versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Otra vez, igual que Adán, que se multiplique y llene la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento. Se lo entrego lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Aquí hay una diferencia. A Adán se le dio para comer los frutos, los vegetales, las hierbas. A Noé también ya le dan los animales como alimento. Aquí ya cambia un poquito. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma. Pediré cuenta de ella a cualquier animal y también al hombre. Y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre hermano suyo. Está hablando aquí de una prohibición, evidentemente, la prohibición del asesinato. No matar a otro como tú, a tu hermano, no derrames su sangre. ¿Sí? Aquí también hay un texto muy interesante que confunde a algunos testigos de Jehová, bueno, a todos, porque todos lo siguen. Dice el versículo 4: lo único que no debes comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Entonces este y otro texto por ahí lo toman y lo empiezan a distorsionar y terminan diciendo que las transfusiones son malas. Y toda esa historia que muchos de ustedes ya conocen, que ha llevado a tragedias enteras, debido a este problema, ¿no? A que ellos han interpretado, ojo, no es que la Biblia lo diga, porque nunca en ninguna parte de la Biblia se habla de transfusiones, sino que ellos interpretan a su manera este texto de la sangre, ¿sí? Aquí algo también muy interesante es el alma, la vida, la sangre, son como sinónimos, pero si te metes ya más filosóficamente, pues ya encuentras las diferencias, pero son muy parecidos, ¿no? Puede generar incluso algo de confusión. También ahí entraría el espíritu un poquito. Pero bueno, esa es otra historia. Más adelante dice el versículo 9: miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Entonces esta alianza que va a hacer Dios con Noé, va a ser no solo con Noé, sino con toda su descendencia. Versículo 11: el pacto que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo: esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y yo y con todo animal viviente que esté con ustedes por todas las generaciones que han de venir. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida. Y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda carne.
¿A qué arco se refiere? Bueno, aquí también hay una discusión. ¿A qué arco? ¿Sí? Arco originalmente es un arma con la cual se lanzan flechas, ¿no? Como la de Cupido. Es un arma, entonces Dios pone, entre comillas, digamos, una arma. Pero la más, digamos, la interpretación más bonita, la interpretación más tradicional también, es el arco iris de Dios. Dios pone un arco iris. Por eso cuando vienen las nubes y llueve y luego aparece el sol, se ve un arco iris. El arco iris es la señal de esta alianza de Dios con toda la humanidad, de que nunca habrá otra vez un diluvio. Aunque sí puede que haya una inundación, pero una inundación de maldad. Habrá, o de hecho ya la hay, una inundación de maldad. Esto lo digo yo, desde mi perspectiva, desde mi óptica. ¿Sí? Bueno, finalmente, versículo 21. Bebió el vino. Versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Sem es el padre de Canaán. Aquí pongan mucha atención. ¿Cómo que Cam es el padre de Canaán? Canaán, primero, ¿qué es Canaán? Canaán es la tierra prometida. Aquella tierra a donde Dios va a mandar a su pueblo. Es una tierra rica, aquella del otro lado del Jordán. Pero también es una tierra de hombres sin moral, con una moral totalmente distorsionada, que cometían pecados sexuales de todo tipo, incesto, recordemos Sodoma y Gomorra. Una tierra muy malvada, muy malvada. Entonces aquí aparece Canaán por primera vez. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Aquí ya vemos un nuevo fruto. Allá con Adán vimos muchos frutos, aquí vamos a ver un nuevo fruto. Versículo 21. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Y viene el pecado de Noé. Beber, se embriaga y queda desnudo. Con el pecado de Adán y Eva, se dieron cuenta de su desnudez. Está involucrada la desnudez en ese pecado. Aquí en este pecado de Noé también está involucrada la desnudez de Noé. ¿Sí? No solo es el fruto, sino también la desnudez. Y quedando tendido sin ropas en medio de su tienda. Versículo 22. Cam, padre de Canaán, vuelve a mencionar lo mismo. Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban fuera. En otras Biblias, por ejemplo la de Jerusalén, dice, déjenme la ver, aquí está. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre. Me gusta más este término. Vio la desnudez de su padre, porque es más el término hebraico, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene de malo? Uno diría, oye, bueno, pues no pasa nada, no es así como que un gran pecado. Pues vamos a ver que sí es un gran pecado, un terrible pecado. Y no solo eso, sino fue de chismoso con sus hermanos, ¿no? ¿Sí? Que estaban fuera. Pero fíjense que sus hermanos no hacen lo que él. Por el contrario, van a cubrir a su padre. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espaldas, mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, fíjense esta es una maldición realmente. Fíjense la maldición a quién va dirigida. Maldito sea Canaán. A ver, el problema fue con Cam, no con Canaán, ¿sí? No con su hijo. Maldito sea Canaán. Uno se tiene que preguntar, o ahí se deben de prender los focos rojos, ¿por qué? ¿Por qué habla de Canaán y no habla de Cam? Dice, maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Es decir, le da el peor de los lugares, esclavo de los esclavos de sus hermanos.
Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo de ellos. Noé vivió aún 350 años después del diluvio. Al morir, Noé tenía 950 años. Bueno, después de esto, vamos a pasar las explicaciones a pequeños temas que son bastantitos, creo yo, que vamos a ver hoy. Avanzamos ya 4 capítulos, entonces se requiere explicación más a fondo de algunos. Sobre todo me gusta mucho. ¿Qué pasó aquí con Canaán, Cam, Noé? ¿Por qué tanto escándalo? Porque lo ve desnudo, ¿no? Desde la perspectiva nuestra, pues no hay tanto problema. O sea, ¿para qué una maldición? No es para tanto. Pero bueno, ahorita vamos a verlo. Vamos a ver algunos comentarios y pasamos ahorita a los textos, a los pequeños temas. Hay 88 personas. Gracias, Dios les bendiga. La historia de la salvación, el 4, ya estamos en el 4, qué rápido. El arca de Noé y la torre de Babel. Ahorita vamos a ver la torre de Babel, nada más vimos Noé. Génesis del 6 al 9. Y vemos ahí el arca, una arca muy bonita, aunque muy rara. Es como una casa gigante con un tronco abajo, no sé, pero está muy interesante. Vamos a ver, aquí se me movió. La tristeza y el arrepentimiento de Dios. Dios se llena de tristeza y arrepentimiento al ver cómo se corrompió la tierra, pues todos los hombres seguían los caminos del mal. ¿Qué es esto de que Dios se llena de tristeza? Filosóficamente, Dios no se puede poner triste, porque Él es la plenitud, entonces no podría ponerse triste. Dice el versículo 6 del capítulo 6, Dios se arrepintió, pues de haber creado al hombre. Dios tampoco se puede arrepentir, ¿sí? Dice la misma Biblia muchas veces que Dios no se echa para atrás. Por ejemplo, dirá el profeta, porque Dios no es hombre, Dios no es como los hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué el escritor sagrado nos dice que se arrepintió? ¿Por qué nos dice que se afligió, que se entristeció en su corazón? A esto los expertos le llaman antropomorfismo, que es una manera que tiene el escritor sagrado de hablarnos de Dios o de la gravedad, por ejemplo, en este caso, de lo que está sucediendo. Se le dan a Dios cualidades que son humanas, que no son de Dios, pero sí son humanas. Por ejemplo, se dirá que Dios tiene alas. No, Dios no tiene alas. Pero algunos salmos dicen que estamos bajo las alas de Dios, ¿no? Pero no tiene alas. Que Dios tiene manos. No, Dios no tiene manos. Bueno, hasta que no nació Jesucristo, Dios no tenía manos, ni tenía pies. Dios no da pasos propiamente, ¿sí? Pero son formas que tiene el escritor de hablarnos de Dios para que nosotros como humanos lo entendamos. Entonces, lo que sí nos quiere decir el escritor es que algo muy, muy grave pasó para que llegara el diluvio y toda esta maldad fuera borrada. Dice, Dios no puede arrepentirse o cambiar de idea como los humanos, y decir así es una forma literaria para indicar hasta qué punto de depravación han caído las cosas, ¿sí? Bueno, algo que sí es muy importante es que la iglesia declara que el diluvio sí sucedió. Ojo, no puse la cita del catecismo, creo que yo lo vi en el catecismo, pero tengan claro que el diluvio sí sucedió. Noé sí vivió. ¿Cuándo? Otra vez, no lo sé, pero de que vivió Noé. De hecho, no es el único relato que hay en las civilizaciones antiguas de un diluvio. Incluso en civilizaciones de aquí, de México, no se habla de un diluvio hace muchísimo tiempo, o algo así como un diluvio. Pero otra vez, como la vez pasada, no sabemos cuándo sucedió, pero sucedió, ¿sí? El pecado de Noé. Vamos a ver esto del pecado de Noé, que está muy interesante. Cam vio la desnudez de su padre Noé. Bueno, ¿y dónde está el problema?
Tal vez el problema iría más por el chisme, ¿no? O por, no sé, un poquito la burla, si es que hubo de parte de su hijo. Pero no dice eso. Habla de ver la desnudez. Génesis 9 del 21 al 22. Bebió el vino, se embriagó. Esto sobre Noé. Quedó tendido sin ropas en medio de la tienda. Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo, o vio la desnudez de su padre, y fue a decírselo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Hasta aquí no parece haber tanto problema. Génesis 9:25. Maldito, esta es la reacción de Noé, que es muy virulenta, muy agresiva. Maldito sea Canaán. Será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Ojo, la maldición no va hacia su hijo, va hacia el nieto. Esto también es algo que nos debe de llamar mucho la atención. Vamos a ver qué significa. ¿Qué significa ver la desnudez de su padre? Este es un término hebreo, por eso nosotros no lo entendemos. ¿Qué significa algo muy distinto a lo que imaginamos? Quiere decir tener relaciones con la esposa de su padre. Aquí me faltó. Con la esposa de su padre. A ver. Ahí está, que no aparecía. Ahí está, de su padre. En otras palabras, incesto. ¿Esto cómo lo comprobamos, no? Aquí no se trata de inventar cosas. Levítico 20:11. El hombre que se acueste con la mujer de su padre ha descubierto la desnudez de su padre. Los dos serán responsables de su propia muerte. Aquí algo pasa, que se me desaparecieron algunas palabritas. Mejor lo hago más chiquito. Los dos morirán y serán responsables de su propia muerte. Entonces, ver la desnudez del padre significa algo que no nos esperábamos. El hombre que se acueste con la mujer de su padre ha descubierto la desnudez de su padre. Cam tiene relaciones con su propia madre. No sabemos si fue a fuerza, no sabemos si fue con... no sabemos eso. Lo que sí sabemos, y esto es muy significativo, es que Noé no maldice a su hijo, sino a su nieto. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Muy probablemente que Canaán sea el hijo de esa relación. Entonces aquí hay algo bien interesante. Yo cuando lo vi dije, wow, qué interesante, cómo cada quien maneja sus propios términos y ellos entienden una cosa y nosotros entendemos otra. Pero con la ayuda de la Biblia y de los expertos, ¿no?, que han estudiado tanto, podemos descubrir esto. Entonces vemos una perversión, un hijo teniendo relaciones con su madre. La tierra de Canaán, decíamos, va a abundar en perversiones de este tipo, de tipo moral. La corrupción moral va a ser terrible. Por eso Dios va a mandar a los israelitas, pero ya lo veremos, a esa tierra, de alguna manera a purificarla. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué significa ver la desnudez del padre. Hay otro texto más adelante con Lot, que se encuentra solo con sus 2 hijas. Entonces dice que sus hijas vieron la desnudez de su padre y que de ahí les nacieron hijos a ellas, porque no había hombres en ningún lado. ¿Sí? A eso se refiere, ver la desnudez del padre. Bueno, Noé, el nuevo Adán. ¿Sabías que Adán y Noé se parecen mucho? Bueno, vamos a ver. La creación emerge de las aguas, ¿sí? Tanto allá, en Génesis capítulo 1, como acá, la nueva creación sale de las aguas. Bueno, sale del arca, ¿sí? Pero esa arca viene de las aguas. Se hace mucho hincapié en los 7 días. Allá son los 7 días de la creación. Acá se usa mucho el término 7 días. Por ejemplo, el 7º día que Noé sale del arca. 7 días que lanza el ave. Se hace mucho hincapié en el número 7. Luego viene Dios descansa el día 7. El arca de Noé también. El mes 7. A ver, aquí ya me hice bola. Sí, creo que es el mes 7 termina. Sean fructíferos y multiplíquense. Esto se dice tanto con Adán como con Noé. Reciben dominio sobre las criaturas, Adán y Noé.
Adán peca con un fruto igual que Noé, ¿sí? Y como resultado en ambos casos se descubre su desnudez. Prefigura del bautismo. Bueno, el arca de Noé es una prefigura del bautismo, la salvación por medio del arca. Dice 1 de Pedro 3 del 20 al 21. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé. Luego entonces, en tiempos de Noé, también alguien de alguna manera les informó, les avisó para que creyeran, para que se salvaran. Pero dice Pedro que se negaron a creer, no quisieron creer. Cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Reciben la salvación a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. El arca de Noé, la salvación a través de las aguas, es prefigura del bautismo, donde también se nos echa el agua y recibimos la salvación. Algo bien interesante es que para muchos hermanos protestantes el bautismo no salva. Es algo bonito, es algo social, es un mandato, pero no salva. Y aquí Pedro dice que el bautismo ahora los salva. El bautismo, sacramento de salvación. Pues no se trata de limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la renovación de Cristo Jesús. Un día les digo, vamos a ver los sacramentos también, a fondo. Catecismo de la Iglesia Católica 1219. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Bien, esto es algo que es clave, las alianzas en la Biblia, es clave para entender toda la historia de la salvación. Por eso lo vamos a ver con detalle. La vez pasada no vimos a Adán, lo vamos a ver hoy, para compararlo Adán con Noé. En todas las alianzas que va a hacer Dios con la humanidad, hay ciertos elementos que se repiten. Estos elementos comunes son el mediador de la alianza, es decir, la persona con quien Dios va a hacer la alianza, y su rol, es decir, qué papel juega, a quién representa el mediador, ¿sí? Luego vienen las promesas de bendición. Hay una serie de promesas que Dios da a los que pacten con Él su alianza. Las condiciones o maldiciones de la alianza, es decir, si no cumples con la alianza, con estas condiciones, te dejan venir estas maldiciones. Eso es muy importante. El signo de la alianza. Y luego, la forma que la familia de Dios toma como resultado de la alianza. En cada nueva alianza, la familia de Dios va creciendo. El objetivo de las alianzas de Dios es hacernos o hacer de nosotros hijos e hijas de Él. Que seamos hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo de las alianzas de Dios. Vamos a ver la alianza con Adán. Esta es la más difusa, digámoslo así, porque no se menciona la palabra alianza, pero tiene todos los términos que se usan en las otras alianzas. Por ejemplo, el mediador de esta alianza es Adán, evidentemente. Las promesas de bendición son: su unión será fecunda y sus hijos llenarán la tierra y reinarán en ella. ¿Sí? Estas son las bendiciones que va a dar Dios. El signo de esta alianza es el Sabbat, el sábado, el séptimo día de descanso. ¿Sí? Recordarán el día sábado. La condición: no coman del árbol del bien y del mal. Si no cumple con esta condición, viene una maldición. Si comen, morirán. ¿Sí? La forma que toma esta alianza, la de un matrimonio entre esposo y esposa, marido y mujer. Esa es la primera alianza de Dios, una alianza chiquitita, de 2 con Dios. Estas alianzas van a ir creciendo. Ya con Noé vamos a ver una alianza más grande. Vamos a ver de una vez la alianza con Noé. El mediador evidentemente es Noé en su rol de padre,
que no solo es esposo, sino ya tiene a todos sus hijos y hasta sus nueras ahí. Las promesas de bendición serán fecundos y llenarán la tierra, igual que con Adán. El signo que va a recordar esta alianza es el arco iris del que ya hablábamos hace un rato. Las condiciones: no beber sangre de animales y no derramar sangre humana. Cuidado con eso. La forma: aquí ya hay una familia extendida, ya no solo es el esposo y la esposa, es el esposo, la esposa, los hijos y las esposas de sus hijos. La familia va creciendo. Cuando lleguemos con Abraham, vamos a ver que la familia va a ser todavía mucho más grande, a pesar de que Adán no tiene hijos, pero va a crecer muchísimo más. Y vamos a ir viendo estas alianzas porque es muy importante, ya que Jesús viene con la última alianza, la alianza nueva y eterna. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las condiciones de esa última alianza también, ¿no? Opciones. Bueno, vamos al último, creo que es el último tema ya. Muy interesante este también, a ver si, ojalá lo alcancen a ver. Es un mapa, está en inglés, lamentablemente. Ya no me dio tiempo de cambiarlo. Ham es Cam, ¿sí? El malvado Cam. Y Jafet. Si se fijan acá arriba, a ver si alcanzan a ver con el cursor acá arriba, está Jafet. Todas estas tierras fueron pobladas por descendientes de Jafet. Estas de aquí en amarillo son pobladas por los descendientes de Sem. Y Cam, que ahí dice Ham, va a poblar todo esto. Incluso, y aquí lo ven en un cuadrito rojo, la tierra de Canaán. Estos van a entrar aquí en Canaán, la tierra prometida. Esta tierra es tierra de mucha perversión. Esta tierra, vamos, lo verde, ¿no? Egipto, por ejemplo, ¿sí? Enemigos a muerte de los judíos, ¿no? Los amonitas, los hititas, etcétera, son enemigos de los judíos. Ya lo iremos viendo en la historia de la salvación, que es muy amplia. Y de aquí, de hecho, se va a regar por todo el mundo la población. Pero este es el principio, los hijos de Sem, Cam y Jafet, hacia dónde se dirigieron cada uno de ellos. Podríamos entrar a detalles y hay muchas cosas muy, pero muy, muy interesantes, pero bueno, no hay tiempo. Ahí lo pueden estudiar ustedes, tal vez lo encuentren por ahí explicado. Bueno, Génesis 11, vamos a regresarnos a la Biblia. Como ven en el capítulo 10, se va a hablar de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Yo les invito a que lo lean porque aquí van a encontrar todas esas naciones, quién las pobló, los descendientes de quién, de Sem, de Cam o de Jafet, cuáles de esas naciones están en contra de Dios, cosas de ese tipo van a estar aquí. Y lo pueden relacionar con el mapa que acabamos de ver, ¿sí? Creo que no iban a ver más de esto. Vamos al capítulo 11. Vamos a la Torre de Babel. Una historia que también mucha gente conoce, que es muy famosa. Génesis capítulo 11, versículo 1. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaban las mismas expresiones. Todos, ¿sí? Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear. Esto lo vemos en el capítulo anterior. ¿Cuál es la región de Sinear? ¿Quién la ha poblado? Etcétera. Y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Recordemos que Dios les ha pedido que vayan por todo el mundo, que se dispersen, que no se queden en un solo lugar. Curioso porque cuando manda a evangelizar a los apóstoles les dice lo mismo: vayan por todas las naciones, no se queden solo aquí. Se quieren quedar en una ciudad, no salir de ella. Pero eso no es lo grave, o no es lo más grave, sino que dice: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Quieren alcanzar por sus propios medios, otra vez sin Dios,
el cielo. ¿Sí? Otra vez esta manía de querer ser como dioses, llegar a las alturas de Dios, que es la misma manía de Satanás, ¿sí? Que él quería poner su trono, dice el profeta, por encima de las nubes de Dios, del trono de Dios incluso. Querer estar a esa misma altura o superior a Dios, esta soberbia de querer ser más importante, que a todos nos afecta, ¿no? Incluso a los que en apariencia serían los más santos les afecta también, porque muchas veces, por ejemplo, acabo de ver, ¿no?, en una transmisión del Padre Toro, que esto se ve siempre ahí, en el chat termina habiendo pleitos, ¿no? A ver, ¿quién es más importante? Si los protestantes o los católicos, ¿no? Y terminan a veces hasta diciéndose cosas que no deberían. O sea, caemos no en el juego del protestante, sino en el juego de Satanás, ¿sí? Queremos ser superiores a los demás. Cuando yo veo la vida de los santos, me quedo con la boca abierta, ¿no? Como ellos eran personas que no solo no lo necesitaban, el sentirse superiores, sino que se sentían lo peor. Por eso se agarraban tan fuerte de Dios, porque nunca se sintieron dignos. No hay santo que se creyera santo. Y hay muchos pecadores entre nosotros. Sabemos muchos pecadores que nos creemos santos. No funciona así. No funciona así. Nunca olviden esto. No hay santo que se crea santo. ¿Sí? Si te crees santo, no lo eres. Seguramente que no. La soberbia te gana. Quieres ser importante. Eso es lo que te está pasando. Entonces vienen estos hombres, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos. Otra vez esta manía. Altos y famosos. ¿Sí? Lo veíamos hace 2 capítulos. Los hombres gigantes y famosos, héroes de la guerra, ¿no? Importantes delante de los demás, superiores. No, eso no es lo que quiere Dios. Si eso hubiera querido Dios, hubiera mandado a Jesús nacer en un palacio de oro, rodeado de ángeles, que nadie se acercara. No, Dios quiere gente humilde, gente pobre, gente sencilla, gente con un corazón entregado totalmente a Dios. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Así nos haremos famosos y nos dispersaremos por todo el mundo. ¿Sí? Así yo me voy a hacer famoso por internet. Viene esa tentación, pero no, o sea, qué bueno que lo que pasó esta semana, que hubo errores en las transmisiones, cosas de eso, porque te das cuenta de que en realidad todo depende de Dios. Yo hasta hace poco, y muchos lo saben, yo no podía transmitir porque no tenía internet. De hecho, yo quise resolver esto y no pude hacerlo. De repente, prácticamente de la nada o de donde no lo esperábamos, esto se resolvió. Llegó un momento en que yo dije, ¿sabes qué, Dios? Ni modo, si no se va a transmitir, no se transmite o se transmite con una muy mala calidad. Eso lo dejo en tus manos. Y de repente todo se solucionó. Solo Dios sabe. ¿Sí? Y qué bueno que vienen fallas, vienen errores, vienen problemas para que me mantenga ahí abajo, tranquilo. No se te suba la cabeza. No vueles, ¿no? Que muchas veces volamos. Y no precisamente como San José de Cupertino, que el santo volador. Por ahí está la biografía muy bonita. No como él, sino de otra manera. Bueno, ya me salí mucho del tema, a veces me pasa. Perdón. Perdón. Dice, y no nos dispersaremos por todo el mundo. Versículo 5. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Fíjense muy bien, Yahvé bajó, vino. Y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá ahora que consigan todo lo que se propongan. Es decir, que hagan todo lo que se les pegue la gana, ¿no? Y aquí viene otra semillita de la Trinidad, de las que ya hemos visto bastantes. Pues bien, fíjense, Dios está hablando con Dios.
Bajemos y confundamos. A ver, ¿cómo que bajemos? Mira, Dios, si eres un solo Dios, debes de decir, bajo y confundo. No, Dios habla en plural. Bajemos y confundamos. ¿Sí? Detallitos de la Trinidad que también los vamos a ver con Abraham en la siguiente clase ya. Ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Allá en los Hechos de los Apóstoles vemos que en Pentecostés hay un montón de gente de muchas naciones, de muchas lenguas. Aquí se fijan, esas muchas lenguas hacen que se confundan, ¿no? Dios va a dispersar las lenguas y se confunden. Allá hay muchas lenguas y sin embargo hace que los apóstoles hablen diferentes lenguas, no para confundir ni dividir, sino para unir a su pueblo. Es como con lo contrario, aquello de esto. Versículo 8. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí tiene Yahvé confundido el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Luego viene una genealogía, la de Sem. Vamos más adelante, nos la vamos a brincar, pobre Sem. Vamos hasta el versículo 27. Y esto es una introducción a lo que viene, ¿no? Esta es la descendencia de Terah. Terah fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terah. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai o Sarai, y la de Nahor Milcá, hija de Harán, que era padre de Milcá y de Giscá. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terah o Teraj, dicen otras Biblias, tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Aquí empieza el recorrido hacia Canaán. Es toda una travesía que va a durar cientos de años. De hecho, Abraham va a llegar a Canaán, pero se va a salir. ¿Sí? Y sus hijos van a terminar en Egipto. Ya lo iremos viendo todo esto, pero es una travesía larguísima la que van a pasar el pueblo de Dios. Dice, pero al llegar a Harán se establecieron allí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Génesis 10 y 11. Aquí vemos una imagen de la torre de Babel, una torre que quería llegar hasta el cielo. Un cuadro muy bonito, por cierto, con ahí unas nubes negras en la punta, ¿no? La torre de Babel, puerta de Dios. A ver, Babel es en realidad Babilonia, la prostituta. Aquí encontramos dos significados de la palabra Babel. El significado que dan los hebreos es mezclar, porque ahí se mezclaron las lenguas. ¿Sí? Y la otra es, la que dan los babilonios, es la puerta de Dios. Vamos a leer Génesis 11:4. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Bueno, aquí algunos puntos importantes. Esta torre es un intento de forzar la entrada en el cielo. El hombre intenta llegar al cielo por sí mismo. Esta actitud humana de querer hacer las cosas sin Dios, incluso llegar al cielo sin Dios, ¿no? Hasta ahora el pecado había creado división, ahora crea la unidad. Fíjense que el pecado, hasta aquí efectivamente todo era división, eran pleitos. Aquí hay una unidad, pero una unidad falsa, ¿sí? En la maldad, pero una unidad falsa, una falsa unidad humana que va contra los mandatos de Dios. Los hombres siguen intentando ser como dioses.
Por eso Dios baja e interviene ante la maldad humana. No es la única vez, sino que lo va a hacer continuamente. Ya lo hizo en el diluvio, lo vuelve a hacer aquí. Para que la maldad ya no crezca tanto, Dios va a intervenir muy rápido. Lo que quizá no hizo antes del diluvio, ¿no? Pero aquí sí interviene rápido y confunde. Concupiscencia. Y con esto vamos a medio a concluir. De hecho, esto va acá. Déjenme lo cambio. Si me deja. Control X. Ahí está. Esto va aquí. Vamos primero al final del capítulo 11. Detallitos que son importantes para lo que viene. Abraham viene de Ur de Caldea, eso es importante. Luego, su esposa se llama Sarai. Ella no puede tener hijos, eso es muy importante. Lot es sobrino de Abraham y Abraham se dirige al país de Canaán. Eso también es muy, muy importante. Ahora sí, vamos a la concupiscencia. Catecismo de la Iglesia Católica, 405. Aunque propio de cada uno, bueno, ¿qué es la concupiscencia, no? Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es decir, yo no lo cometí, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Adán y Eva pierden la santidad, ¿sí?, que tenían al cometer el pecado. Dice, pero aquí esto es muy interesante, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Aquí un detalle, Martín Lutero habla de que sí está totalmente corrompida la naturaleza humana, de que efectivamente ya no hay nada que hacer, somos como basura. Bueno, él lo dijo más feo, ¿sí? Y no hay nada que hacer, más que Dios nos cubra por encima. No. La teología católica, lo que enseña la Iglesia es que la naturaleza humana sigue teniendo bondad, ¿sí? No está totalmente destruida su santidad, su bondad. Dice, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida, ¿sí? No está acabada, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esto es la concupiscencia. Dice, esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Palabra ahí media extraña, media rara, pero muy importante. Esta inclinación que tenemos todos, sin excepción, tú también, aunque te sientas muy santo, muy santa, tienes esta inclinación a hacer el mal. Tienes esta inclinación a pelearte con los protestantes. Tienes esta inclinación a sentirte superior. Tienes esta inclinación al sexo, a las drogas, bueno, al sexo desordenado, evidentemente, a las drogas, a mentir, a tanto pecado, ¿no? A la pereza, la comodidad todo el tiempo. Tenemos esta terrible inclinación que ahí está, nos guste o no nos guste. Y dice, el bautismo, dando la vida de la gracia en Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten. Aunque ya no hay pecado original, ya se me borró, lo que no se me borra con el bautismo son las consecuencias. Sigue esta debilidad, el querer hacer bien las cosas y que terminas haciéndolas mal, el querer ahora sí, ya no le voy a gritar a mis hijos y a los 5 minutos ya estás gritando. Eso es algo que llevas dentro, te guste o no, y lo vas a llevar mientras estés vivo, ¿sí? Por eso, no sé si se fijaron, ojalá y sí, empecé a subir las homilías del santo cura de Ars. Él habla muy fuerte de esto, muy muy fuerte. Y me gusta mucho porque como que hoy ya no se nos habla tan fuerte, ¿sí? Se nos deja que la concupiscencia vaya ganando terreno, y nos vamos haciendo cada vez más perezosos, más maldicientos, bueno, Dios todo lo permite, no pasa nada, Dios es amor. Y terminamos, en vez de irnos santificando, como dice el Apocalipsis, seguimos pecando, ¿no? Seguimos
con esta tendencia hacia el mal. Y recuerden lo que dice allá el proverbio, que para donde esté inclinado el árbol, hacia allá va a caer al final del tiempo. Si tu inclinación es hacia el mal y la permites y no luchas contra esta, hacia allá vas a caer al final. No esperes caer en el cielo. No lo esperes. Dice también, las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Esto me gusta mucho. De hecho, las anteriores transmisiones que hicimos, fueron 6 o 7, se llamaban así, el combate espiritual. Esta naturaleza debilitada, caída, herida, esta concupiscencia nos llama al combate espiritual. Combate espiritual que se da principalmente en mi interior. ¿Sí? Pelear no contra el otro, sino contra mí. También se da contra Satanás. ¿Sí? Ahora, ojo, no contra mí en sí, todo está mal de mí, no, sino con las cosas malas, evidentemente. El mundo, el demonio y la carne. Eso nos llama, esa es la debilidad que tenemos, ¿no? Por donde podemos caer. Y contra eso debemos de luchar. Por eso es tan importante el combate espiritual. Tal vez un día continuemos con eso. Tal vez no. Dice, vamos a leer lo que dice San Pablo. Trata de explicarlo un poquito San Pablo. Es muy interesante. Si quieren, lean todo el capítulo 7 que habla de esto. Pero yo, especialmente la segunda parte. Yo solo voy a leer unos cuantos versículos. Romanos 7, 18 al 21. El querer está a mi alcance, el hacer el bien. No, el querer está a mi alcance, el hacer el bien. No, o sea, quiero, pero no lo hago. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Las consecuencias de este pecado original. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Y sigue San Pablo, de hecho son muchos versículos. Pero él trata de decirnos esto. Y es un poquito lo que veíamos la semana pasada, también al final. Esta guerra interior, el combate espiritual, este lobo bueno, lobo malo, que están ahí adentro de mí, el lobo bueno y el lobo malo están peleando, ¿sí? Y decía el viejito, ¿cuál de esos lobos va a ganar? La guerra en tu corazón, el bueno o el malo. Al que más alimentes. ¿Sí? Es más o menos lo mismo, vamos concluyendo más o menos con lo mismo, de la misma forma, que todo esto se trata de que te conozcas a ti mismo, de que sepas que eres débil, que sepas que vas a caer, eso tenlo por seguro, de que si caes no te entristezcas y te quedes ahí tirado, renegando de ti mismo, porque luego vas a renegar de los demás y renegar de Dios incluso. No, simplemente levántate, confiésate y sigue adelante. Levántate si caes y vuelve a seguir adelante. Nunca te quedes ahí. Esa es la verdad, el verdadero combate espiritual. Evidentemente, también es cierto que conforme pasa el tiempo deberías de ir mejorando. Si tú no ves una mejoría, algo está mal. Si tú tienes un pecado muy grave y este pecado no cede, algo no estás haciendo bien. Es que lo he confesado muchas veces. Pues sí, a todos nos pasa. Pero de cuando empezabas a no sé, varios años después, ya debería haber una mejora. Ya pasan 3 meses y ya no caigo en ese pecado. O ya pasan, no sé, una semana por lo menos, no sé. Tú lo sabrás. Debe de haber siempre una mejoría. Eso es lo que uno debe de estar muy atento. Cuando está en pleno combate espiritual, siempre debe de estar atento a ver mejoras. Porque el que no está mejorando en realidad se está atrasando. Y a veces a pasos agigantados. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar ya con la pregunta que nos hemos hecho. ¿Confió Noé en Dios? Aquí la respuesta es muy interesante, o no sé, cada quien tendrá su respuesta, ¿no? Trataré de no meter mucho mi cuchara, pero
sí confió, caminó con Dios, incluso hizo la voluntad de Dios, pero al final le venció su debilidad, el pecado. En este caso se alcoholizó, se emborrachó, y luego maldice a su hijo. En fin, y curioso, porque cuando parecía que ya no había maldad en el universo, de la nada pareciera salió la maldad. ¿Por qué? Otra vez, porque la maldad habita en el corazón humano. O sea, aunque viniera otro diluvio, la maldad está habitando el corazón humano. Y esto es algo muy, muy importante que nos está enseñando Dios. Ahí está metida. Sí. El pecado, dice San Pablo, habita en mí. Bueno. ¿Confiaron los hombres de Babel en Dios? Evidentemente no confían en Dios. Confían en ellos mismos. Son hombres que se sienten autosuficientes. Hombres que ponen sus propias reglas. No sé, pero me suena muy local, muy de nuestros tiempos eso. Ya la ley de Dios ya no satisface a muchas personas. Y están poniendo sus propias reglas, sus propias leyes. Los 10 mandamientos, hay por ahí otros nuevos 10 mandamientos creados por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Son nuevos mandamientos. ¿Por qué? Porque pareciera que los de Dios ya no funcionan para los políticos mundiales. Hoy se nos está pidiendo que digamos que el mal es bien y que el bien es mal. Se nos está torciendo todo. Veíamos la semana pasada cómo los superhéroes ya no son los buenos, sino son los vampiros, los lobos. Es retorcer la realidad, ¿no? Y hacerte que a medida que te lo repiten, lo creas. Y que termines diciendo, sí, el aborto es bueno. ¿Cómo que va a ser bueno matar a un niño en el vientre de su madre? A mí me queda claro que cuando le explicas a una persona, tranquilamente, lo que es un aborto, nunca, o creo yo, va a estar a favor del aborto. Pero si te lo repiten y te repiten que es bien, que es una ley incluso, mucha gente no lo piensa a fondo y se lo cree y lo acepta y punto. Bueno, que la marihuana es buena. Oye, pero te acaba las neuronas. Pero es buena. Y para esto. Y terminas creyéndolo, ¿no? Estos hombres de Babel confían en ellos mismos. Ellos ponen sus reglas. Ellos ponen sus mandatos. Y ellos siguen lo que a ellos les conviene. ¿Sí? Bueno, no confiaron en Dios. ¿Y cuántos de nosotros no confiamos en Dios? Confiamos para algunas cosas, pero para otras no. Si te quiero, Dios, pero no me pidas que deje de decir maldiciones, por ejemplo. Si te quiero, Dios, mucho y te obedezco, pero no me pidas que deje de robar. No me pidas que deje de odiar. Te quiero mucho, Dios, pero yo odio. Esa es mi regla y en esa regla no te metas. Entonces, ¿confío yo en Dios? Como confió Noé, por ejemplo. Que se quede de tarea para la siguiente semana. ¿Sí? Vamos a ver de una vez a partir del capítulo 12. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo les invito a que empiecen a leer. Bueno, primero que repasen esto, si tienen la oportunidad, que empiecen a leer a partir del capítulo 12 la historia de Abraham, que es una historia ya muy bonita, ya más particular, ya tiene más detalles, ya no es difusa, como algunas cosas aquí son muy difusas, allá no, allá es más concreta, y conforme avancemos hacia Jesús van a ser más concretas, ¿sí? Digamos más parecidas a nosotros cada vez. Bueno, creo que es todo por hoy. Gracias por sus comentarios, por su compañía. Me despido porque ya pasó bastante tiempo, ya 1 hora y media. Sí, yo estoy aquí sudando la gota gorda.
Cualquier pregunta, duda, me la dejan aquí abajo en los comentarios. Se les agradece que le den like al video, que también lo compartan a aquellos, no que ustedes crean que lo pueden, que lo necesitan, no, sino que aquellos que ustedes crean que lo pueden recibir, que lo quieran recibir, que les gustaría recibirlo. Compartan estos videos. Yo soy testigo, he visto a mucha gente como el meditar, porque estamos haciendo eso, meditar la palabra de Dios le cambia la vida radicalmente. Tomen en cuenta que estamos en, no sé, 5 o 6%, o sea, falta bastante. Si ahorita tú sientes que ya hay un cambio, tú sientes que ya algo está mejorando en tu manera de pensar, dirá San Pablo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si tú crees que ya hay un cambio, imagínate al final del curso. Imagínate si después de ese curso sigues meditando otras cosas y sigues con la Biblia y sigues el resto de tu vida. ¿Hasta dónde Dios puede llevarte? ¿Sí? Compártanlo pues con aquellos que ustedes crean que lo pueden aceptar, recibir. Bueno, gracias a todos. Nos vamos a despedir pues. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.